¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de la Reserva Federal. ¿Qué fue lo que sucedió? Golpeó la mesa la Fed y subió la tasa de interés. ¿Cuáles son las implicancias? Vamos a revisar todo lo importante que conocimos durante esta jornada. ¿Qué es lo que ha sucedido con las proyecciones económicas? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés durante este año? ¿Qué va a pasar con el balance de la Fed? Todo eso y mucho más en este video, terminando por supuesto con algunas alternativas de trading y lo que debiera pasar en los mercados. Lo primero es que la Fed subió la tasa de interés de 0, está entre 0 y 0,25 y la sube a un rango entre 0,25 y 0,5%, por eso sale menor al 0,5, en línea a las expectativas que tenía el mercado. Estas son las proyecciones y acá se puede apreciar la evolución de la tasa de interés. Cuando partió con su proceso de alza de tasas en diciembre del 2015, después de haberlas bajado a los mismos niveles que estábamos anteriormente, cuando ocurrió la crisis subprime, la gran crisis financiera mundial que comenzó en Estados Unidos y que partió por el sector bancario principalmente, debido a las hipotecas y hartos problemas con algunos bonos de basura, etcétera, etcétera. Todo eso vimos después un proceso de alza de tasas, y la última vez que subió la tasa de interés la Fed fue en diciembre del 2018. Hasta ahora, marzo del 2022, en que vuelve a subir la tasa de interés después de haberla bajado a los mínimos históricos por la pandemia COVID-19 y las implicancias que tuvo para el mercado en términos de débiles proyecciones de crecimiento y un impacto en la actividad económica mundial extremadamente fuerte. Esta alza de tasa ya estaba esperada por el mercado. En el comunicado comentaron precisamente que estas presiones inflacionarias están generando un problema para la Reserva Federal en términos de que debieran continuar con este proceso de alza de tasas para tener una inflación acorde a la meta, al objetivo. Y hoy en día se ha disparado bastante. Vamos a ver otras cosas interesantes. Por ejemplo, acá tenemos las proyecciones de la Fed. Esto es muy interesante porque tenemos las proyecciones de diciembre. ¿Y por qué de diciembre? Porque son 8 reuniones de la Fed en el año. Y 4 de ellas, una por medio, o sea, una por trimestre, tienen las proyecciones económicas. La última actualización era de diciembre. El Producto Interno Bruto Real, el cambio, pasa a un 2,8% de la proyección para el 2022, desde un 4% de diciembre. Por lo tanto, el mercado está esperando un menor dinamismo económico, una actividad económica cada vez más ralentizada, y obviamente se ha visto con distintos impactos donde se puede apreciar precisamente que la actividad económica ha sufrido bastante en Estados Unidos. La tasa de inflación se mantiene en las proyecciones. La tasa de inflación no es un dato que uno tenga que mirar mucho, siempre lo he dicho. Cuando hablamos de cosas laborales, de los datos de empleo, de las cifras del reporte laboral que se conoce mensualmente en Estados Unidos, las dos cifras más relevantes por lejos es la creación de empleo en agrícola y también la variación de ingresos por hora. La tasa de desempleo tiene una situación un poco que puede verse afectada por o sea, se ve afectada, mejor dicho, por la población activa. ¿Cuál es el problema? Que hay un sesgo muy grande. Si hay gente que no está trabajando, que está recibiendo bonos y lisa y llanamente no quiere buscar trabajo, sale de la población activa. ¿Y eso qué implica? De que los datos se mejoran porque hay menos gente en la población activa, siendo que hay más gente desempleada. Por eso que no recomiendo verla siempre. Obviamente que es un dato interesante, pero que lo ideal para ver cosas de empleo es la creación de empleo no agrícola o el cambio de empleo no agrícola, y también lo que es la variación de ingresos por hora. Datos de inflación. La inflación, de hecho, suenan las alarmas con la inflación. Esperan hoy en día un 4,3% de inflación. Esta es la inflación dada por el gasto del consumidor, que es el índice de precio, el gasto del consumidor. Es el dato que ve la Reserva Federal de Estados Unidos para sus proyecciones. El que más ve el mercado siempre es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Por un motivo principal, que el IPC se conoce antes, que es la inflación dada por el índice de precio del gasto del consumidor. Pero de todas maneras es el dato que toma la Reserva Federal para sus objetivos. Este es el objetivo que tiene el 2%. La proyección para el 2022 en diciembre era del 2,6%, ahora es de un 4,3%. Y la inflación subyacente, un 4,1%. Esto saca
de la medición a productos volátiles en su precio, como por ejemplo las gasolinas y también fruta y verdura. Y si saca las gasolinas, hoy en día con la situación de un precio tan elevado del petróleo, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, obviamente que ese impacto está pegando más a la inflación total que a la subyacente, pero esto no está diciendo que sea un 4,1 de la proyección, de que se está viendo una mayor inflación a nivel generalizada en Estados Unidos. La proyección de diciembre era un 2,7, bastante más elevada a la actual en comparación al año pasado, a diciembre del año pasado. Y algo muy importante, fíjense, ¿dónde estaría la tasa de interés? En promedio, están esperando que el 2022 esté en un 1,9%. A ver, hoy en día, hoy por hoy, la Fed cambió la tasa de interés a un rango entre el 0,25 y el 0,5%. Y la Fed está esperando que para el 2022 termine cerca de un 1,9. Eso puede estar entre el 1,75 y el 2%. Por lo tanto, seguiríamos con un proceso de alza de tasas durante este año. La proyección en diciembre era que termináramos el 2022 con una tasa de interés cercana al 1%. O sea, hoy en día se espera una mayor tasa de interés. ¿Y por qué? Porque necesitan frenar esta mayor inflación. Es el principal mandato de un banco central, mantener la inflación controlada. Por lo tanto, ¿cómo lo hacen? Subiendo la tasa de interés. Y por algo muy sencillo, porque generan primero que tiene un impacto en el consumo. Vemos que los consumidores tienen menor incentivo a consumir. ¿Y por qué? Porque una tasa mayor, fíjense un ejemplo bien sencillo, si ustedes van a comprar a crédito, van a sacar un televisor a crédito y le ofrecen una tasa del 20% o una tasa de un 1%, ¿uno con cuál se queda? Con el 1%, porque voy a pagar mucho menos. Por lo tanto, si empieza a subir la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, todos van a subir la tasa de interés, las casas comerciales, los bancos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener un desincentivo para el consumo y un desincentivo para la inversión, y con eso se genera que haya menores precios. Genera un daño, obviamente, al cambio del Producto Interno Bruto, a la actividad económica, pero están buscando controlar esta inflación que está bastante elevada. Algo también muy importante son los dot plots. Esto básicamente, cada puntito es donde espera cada miembro de la Fed que esté la tasa de interés durante el 2022, 2023, 2024 y en el largo plazo. Para el 2022 hay un miembro de la Fed que está pensando en una tasa entre el 3 y 3,25%, y el que piensa en menor cantidad de alzas la está viendo en 1,25 o un 1,5%. Mucho más elevada de lo que se estaba viendo durante diciembre del año pasado. Ahí están los dot plots, están muy cercanos al 1% para el 2022. Hoy en día el promedio está más cercano al 2%, por eso que se espera un 1,9%. Para que lo vean acá, un 1,9% por parte de las proyecciones en promedio. Debiéramos seguir viendo mayores alzas de tasas. ¿Y por qué? Porque la Fed fue bastante concreta en decir, y de hecho Jerome Powell lo dijo en su conferencia de prensa, que el impacto inflacionario ha sido mayor al que se esperaba, sobre todo con la última alza en los precios de los combustibles, y que probablemente se mantenga una inflación más elevada durante los próximos meses. Y eso que va a generar que la Fed tiene que continuar con su proceso de alza de tasas de forma agresiva. Y además mencionó Jerome Powell precisamente que el balance de la Fed va a comenzar a reducirse. Por lo tanto, en vez de pasar de comprar activos, van a empezar a vender los activos, ni siquiera mantenerlos ahí, empezar a venderlos. Por lo tanto, sacaría liquidez del mercado, y eso sabemos que genera cambios importantes en diversos activos financieros. Vamos a ver cuáles son los cambios que podría pasar con la bolsa, con el dólar a nivel global, también con otros activos que se ven bastante interesantes. Pero antes de eso, los quiero dejar invitados. Si quieren saber completamente lo que está pasando en términos de noticias económicas, qué está sucediendo con la Fed, qué pasa con Rusia y Ucrania, qué está pasando con China, todas las noticias macroeconómicas, hagan clic en el botón que está en descripción. Ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter, donde le va a llegar información con respecto a lo que está pasando en los mercados internacionales, por supuesto. Vamos a ver lo que ha estado sucediendo precisamente después de esta decisión de tasas. Primero, este es un gráfico de una hora, cada vela es una hora. Aquí se conoció la decisión de la Fed de subir la tasa de interés y se conocieron todas las proyecciones. El S&P 500 cayó con fuerza y después recuperó, especialmente con los comentarios de Powell. A pesar de decir que hay un riesgo inflacionario muy elevado, el mercado está esperando señales mucho más potentes, y aparte está bien internalizada esta información. No hay que ser un gran analista para darse cuenta que el fuerte impulso del precio del petróleo genera un impacto inflacionario, y eso sí va a haber, sin lugar a dudas, reflejado en las proyecciones de la Fed y también en las decisiones que probablemente va a seguir tomando. Por lo tanto, el mercado ya lo tenía internalizado. Ahora,
Para mí, que esté internalizado, no significa que podamos ver nuevamente alzas importantes en la renta variable, especialmente en Estados Unidos, porque si seguimos viendo esta presión inflacionaria, la Fed tiene que actuar de forma más rápida. De hecho, Jerome Powell lo dijo, si se nos escapa aún más la inflación, no con estas palabras por supuesto, vamos a tener que subir la tasa de interés de forma más agresiva, o sea, se van a estar moviendo con respecto a la inflación, y es muy probable que la inflación siga al alza. Por lo tanto, debiéramos ver una Fed más agresiva. Mucha atención con los próximos datos macroeconómicos en Estados Unidos, que podrían seguir generando este sobrecalentamiento económico, que implica que la Fed tiene que subir la tasa de interés de forma más agresiva. Hay algo que se llama estanflación. ¿Qué es la estanflación? Básicamente, cuando hay un crecimiento prácticamente nulo, muy bajo, está estancado el crecimiento, y una inflación muy elevada. Eso se llama estanflación, y es un problema gigantesco para las economías, porque si uno quiere controlar la mayor inflación, tiene que subir la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? Lo dijimos antes, hay un menor dinamismo económico, por lo tanto afectaría aún más a la economía, en este caso norteamericana. A estar muy atentos, porque si vemos esta situación que se da principalmente cuando hay alzas en el precio del petróleo y de bienes energéticos principalmente, como sucedió en las últimas semanas, debiéramos seguir viendo este escenario más débil, lo que debiera provocar pronto nuevas alzas en la renta variable estadounidense. De todas maneras, en el corto plazo, como el mercado ha estado tan movido y están buscando de forma agresiva tanto compras como ventas cuando se ven algunas señales favorables o negativas, podríamos ver un alza adicional hasta los 4.400 puntos. Creo que sería un techo bien interesante los 4.420. Ya se dio este cruce de medias móviles de corto plazo y largo plazo a la baja, por lo tanto podríamos ir viendo una tendencia más bajista. Y ese rally que ha tenido desde que vimos la gran caída, el gran desplome de la bolsa y de todos los activos prácticamente con el COVID-19 en marzo del año pasado, perdón, del año antepasado, del 2020. Todo este rally, algo tiene que devolverse. La cantidad de liquidez va a ser cada vez menor. De hecho, van a comenzar a disminuir el balance de la Fed. Por lo tanto, no me hace tanta lógica ver alzas hasta los máximos históricos. Creo que podemos ver alzas puntuales para nuevamente ver caídas, pensando en un soporte clave entre los 4.110 y 4.130 puntos aproximadamente, y de hecho creo que podría caer hasta cerca de los 4.000 puntos aproximadamente el S&P 500. Ve los niveles de apoyo, por supuesto, que son muy importantes. Por otra parte, algo que se me olvidó mencionar con el S&P 500, también hay un optimismo en las últimas sesiones, sobre todo en la jornada de hoy, por conversaciones entre Rusia y Ucrania después de estos conflictos, porque por supuesto generan un ambiente más favorable, porque estarían cerca de alcanzar algún acuerdo por la paz. Sabemos así que Vladimir Putin, cuando hay algún acercamiento, hay conversaciones, y después hay mayores ataques, mayor desplazamiento de tropas. Esperemos, por el bien sobre todo de la gente inocente, que esto no suceda, pero hay que estar muy atentos con la evolución también de lo que pase entre Rusia y Ucrania. Pasemos al dólar index. El dólar que se mide contra las principales monedas del mundo. Conocimos la decisión de tasas, también puse un gráfico de una hora, pum, fuerte alza, y después ha caído fuertemente, por lo mismo que les comento, porque el mercado probablemente ya lo tenía bastante descontado y se genera este movimiento. De todas maneras, debiéramos ver pronto nuevas alzas en el dólar a nivel global. Mucha atención con niveles de soporte, 97,70, 97,40 puntos, niveles clave que podría tener como soporte interesante en el corto plazo, desde donde podría mostrar nuevos avances. Insisto, especialmente si seguimos conociendo datos más elevados en Estados Unidos, sobre todo de inflación, que genera expectativas de mayores alzas de tasas. Ha venido con su senda alcista, no hay ningún activo que suba o baje de forma lineal. Ojo si rompe los 99,4, que podríamos tener incluso un impulso sobre los 100 puntos aproximadamente, llegando a los 100,46, 100,50 como un techo más importante. Así que estar muy atentos, porque hay que ver lo que pase con los datos macroeconómicos en Estados Unidos. Si están aportando un mayor riesgo inflacionario, el dólar debiera volver a fortalecerse. Finalmente el oro también, gráfico de una hora, caídas después de conocer el dato, obviamente porque las proyecciones, porque se aprecia el dólar y subió fuertemente también el rendimiento de los bonos del tesoro, que compiten con el oro como activo de refugio, pero después vino esta tranquilidad en los mercados en que dijeron, bueno, ya está descontado, vamos a ir con el escenario actual, y se vio un impulso, esto más que nada motivado por la caída que está teniendo el dólar index. Pero lo mismo, no debiera durar mucho, solamente viendo la situación de la Reserva Federal. Se apoyó en un nivel importante, la media móvil de 50 días, así que también tuvo ahí un nivel
técnico clave, pero si vemos mayores riesgos inflacionarios, obviamente que podríamos ver una nueva apreciación del dólar. Ahora, con el oro hay que estar atentos porque además es un activo de refugio, y si vemos un incremento en las tensiones geopolíticas, independiente de lo que pase con la Fed, debiéramos ver alzas en el precio del oro. Hay que recordar que hace solo algunos días atrás alcanzó los $2070, por lo tanto podríamos ver nuevos avances con un mayor riesgo geopolítico a nivel global. Bien movida la situación, obviamente si quieren seguir al tanto todas las noticias, ya saben, el newsletter, y también nos pueden seguir en @somoscapitaria en Instagram para que estén informados de toda la información que está pasando día a día en los mercados. Soy Ricardo Bustamante, que tengan excelente jornada, nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.